siempre han sido un sistema, eso sí no ha variado, ¿verdad? Es un sistema familiar compuesto por un grupo de individuos, pero que tienen una interrelación, se conectan todos. Pero tenemos ese modelo muy antiguo que era papá, mamá, hijo o hijos, porque en aquella época no era un hijo, eran bastantes hijos. Uno va notando en la misma historia que aparecen familias donde se pierde alguno de los padres, sea papá, sea mamá, y una de estas figuras queda al frente de la familia con sus hijos, sus hijas, ¿verdad? Hay tres tipos de familia: la familia aglutinada, la familia desligada y la familia sana. Como verás, no se dice la familia normal. Y una familia sana o saludable es una familia donde hay un equilibrio entre estas dos formas, entre estas dos dinámicas familiares. Hay espacios para cada uno, los roles están bien claros, los límites están bien definidos, las reglas se entienden muy bien, donde vienen chicos y chicas de diferentes familias, crianzas, extrañando a su mamá o a su papá para vivir en un hogar donde esta no es la esposa, esta no es mi mamá, es la esposa de papá, o este no es mi papá, es el esposo de mamá. ¿Cómo pretenden que los niños aprendan a escribir la palabra pan si nunca han visto uno de ellos? El modelaje es vital. A continuación, hablemos en lo secreto. Hola, gracias por acompañarnos una vez más aquí a través de En lo Secreto, en este espacio de Hablemos en lo Secreto. Continuamos hablando, como todos los meses, que hablamos con Rogelio Morales de diferentes temas. Hoy vamos a hablar sobre la familia. ¿Cómo estás, Rogelio? Hola, hola, Eric, qué gusto saludarte y saludar a todas las personas que sacan el tiempo para escucharnos. Yo creo que eso es muy reconfortante porque cada uno de estos temas que abordamos tienen la finalidad de edificar, de traer luz sobre algunas situaciones particulares, ¿verdad? Y pues para uno es un honor poder tomar este rato para hablar, para compartir. Gracias, Rogelio. Rogelio, ¿qué te parece si hablamos de los diferentes tipos de familia? Claro, claro. Bueno, ahí estamos entrando en un tema que nos llevaría a hacer un pequeño recorrido por la historia, ¿verdad? Porque desde la antigüedad podríamos usar esos términos y bueno, si nos remontamos como a épocas bíblicas, allá al principio de la vida, eh, encontramos nosotros que las familias siempre han sido un sistema, eso sí no ha variado, ¿verdad? Es un sistema familiar compuesto por un grupo de individuos, pero que tienen una interrelación, se conectan todos. Y se usa la idea de sistema porque lo que le sucede a uno afecta a todo, ¿ok? Eh, pero tenemos ese modelo muy antiguo que era papá, mamá, hijo o hijos, porque en aquella época no era un hijo, eran bastantes hijos e hijas. Con el tiempo esto evoluciona y uno va notando en la misma historia que aparecen familias donde se pierde alguno de los padres, sea papá, sea mamá, y una de estas figuras queda al frente de la familia con sus hijos, sus hijas, ¿verdad? Y luego al pasar el tiempo y nos pegamos un brinco inmenso porque estamos llegando a nuestros días, vamos a encontrar que ya la familia, el concepto de familia ha variado muchísimo. Eh,
porque encontramos familias compuestas, digamos, por una persona mm, que en un orden jerárquico, ¿verdad? Un encargado de la familia, hijos de esa persona, hijos adoptados que están ahí en ese grupo. Eh, También encontramos nosotros, por ejemplo, que viven con el abuelo, con la abuela, y son una familia, papá, mamá, hijos, abuelo, abuela. Y también, mira, Eric, hemos llegado a tal punto que hoy en día se dice que una pareja y un gato, o una pareja y un perro, son una familia, ¿verdad? Y también encontramos que se dice que una persona y un perro y un gato también son familia, ¿verdad? Porque se dice que es un sistema que contiene un grupo de seres, de individuos también. Entonces, podemos ver así brevemente, ¿verdad? Si no, tendríamos que hacer más, poner más ejemplos, pero brevemente se ve que el concepto de la familia ha ido cambiando. Algunos dicen que no ha evolucionado, sino todo lo contrario, ¿verdad? Este, Hay diversos criterios. Dentro de la teoría general más bien la teoría sistémica, no la teoría general de sistemas de Bertalanffy, no, la teoría sistémica. Se dice que indistintamente de cómo esté conformado ese sistema familiar, hay tres tipos de familia. La familia aglutinada, la familia desligada y la familia sana. Como verás, no se dice la familia normal, porque la normalidad la perdimos hace siglos. Ya no podemos hablar de normalidad. Entonces, esos son como los tres modelos básicos de familia, ¿verdad? Rogelio, y podemos detallar qué significa cada uno de esos tres modelos de familia que acabas de mencionar. Sí, sí, por supuesto. Mira, empecemos con la familia aglutinada. La familia aglutinada es una familia que está demasiado unida. Tanto es así que van creando vínculos dependientes, un término que hoy en día se ha puesto de moda. Pues, algunos psicólogos, algunas terapeutas han sacado el tema y se habla de la dependencia y la codependencia afectiva. Bueno, las familias aglutinadas tienden a ser dependientes. Recuerdo el doctor Juan cuando nos daba clases en la universidad que decía, eh, es una familia donde todos respiran por la misma nariz y comen por la misma boca. Si alguno tiene frío, eh, algunos se abrigan y ya todos se calentaron, dice. Es una familia con mucha dependencia, muy afectiva, muy vinculada, pero con la desventaja de que hay una dependencia muy grande. Tanto es así que si alguno de los miembros de la familia se hace de un novio, de una novia, ese sistema se lo traga, ¿ok? Lo hace parte y lo adoctrina según sus reglas, sus límites, sus normas, sus acuerdos, su estilo, su dinámica. Procura que esa persona sea parte. En palabras sencillas, se lo tragó el sistema. Cuando no calza y se opone al sistema, el sistema lo expulsa. Entonces, de ahí se quedó la muchacha o el muchacho sin pareja, ¿verdad? Hasta que entre un nuevo, un nuevo personaje que lo puedan cambiar. La familia desligada es todo lo contrario. Cada uno anda por su lado, hay mucha independencia. Cómicamente se dice que en una familia desligada todos aprenden a cocinar, todos aprenden a lavar, todos aprenden a planchar, porque nadie le hace nada, ¿verdad?
Si tiene una pareja, bueno, y si no, también, no hay ningún problema. Si hoy no llegó a dormir, bueno, está bien, que Dios lo acompañe. Y si hoy llegó, pues también, qué dicha que estás aquí. No hay mucha interacción, no hay mucho afecto, mucha cercanía. Es más bien mucha independencia. Entonces, mientras tenemos una familia por acá llena de calidez, llena de afecto, tenemos otra donde es más desligada, más independiente. Y una familia sana o saludable es una familia donde hay un equilibrio entre estas dos formas, entre estas dos dinámicas familiares. Hay espacios para cada uno, los roles están bien claros, los límites están bien definidos, las reglas se entienden muy bien. A grandes rasgos, nuevamente, porque hablar de estos temas, solo uno de estos temas que hemos mencionado ahora, nos tomaría todo el tiempo que tenemos del programa. Pero básicamente estos son los tres tipos. Ahora, abundan más las desligadas y las aglutinadas que las familias saludables, lamentablemente. ¿Hay alguna característica ahí de las familias que ya vienen con hijos Ah, y adoptan ese rol, la pareja de ellos, o que tienen conflicto a la hora de relacionarse con con la familia de alguno de de la pareja? como cuando hay vienen divorciados con hijos, decís ¿Correcto? vos, ¿Correcto? una familia, los términos que se han utilizado no me gustan mucho y todavía no he encontrado un término adecuado porque es una familia, pero algunos le llaman ensambladas, ¿verdad? Porque eh, viene la pareja de un divorcio, por decirlo así, se casan otra vez, ambos traen hijos, entonces algunos les dicen, es una pareja de los tuyos, los míos, y de feria tienen hijos y los nuestros. Hasta había una película que se llamaba, yo creo que así, los tuyos, los míos y los nuestros, ¿verdad? Mira, el conflicto que algo así puede generar de ahí es la convivencia. Vienen de sistemas diferentes, estilos diferentes de crianza. Depende de la edad de los chicos y las chicas. A veces los hijos de aquel se enamoran de las hijas de aquella y todos viven en la misma casa porque de ahí no son hermanos, entonces eso puede generar conflictos. A veces pueden sentir que hay más preferencias por unos que preferencias por otros, rivalidades. Vos sabés, Eric, la convivencia es compleja para el ser humano. La sociedad tiene que poner reglas, tiene que poner castigos, abrir prisiones, poner policías, porque la convivencia es complicada. Bueno, imagínate en un sistema donde vienen chicos y chicas de diferentes familias, crianzas, extrañando a su mamá o a su papá para vivir en un hogar donde esta no es la esposa, esta no es mi mamá, es la esposa de papá, o este no es mi papá, es el esposo de mamá. Entonces eso genera dentro de de la dinámica problemas con los roles, problemas con los límites. Nota que casi siempre cuando hablamos de sistema familiar hablamos de los mismos elementos que deben de estar bien ajustados, ¿verdad? Roles, límites, reglas, comunicación. Esos elementos dentro de la interacción se pueden complicar. Entonces, no es fácil. Y si hay adopciones, le vamos a poner todavía al proceso de convivencia otro elemento también que es de manejo muy sensible. Rogelio, y las familias, porque mucha gente dice que como es una familia, así van a ser los hijos con sus familias. Pero a Ujú. veces vemos también que más bien los hijos, a pesar de que la familia no haya sido un ejemplo, son muy buenas familias. Sí, sí, sí. Bueno, mira,
Desde la teoría sistémica lo que se dice es que se reproduce el modelo, la dinámica, los aprendizajes que se obtienen en casa por el modelaje de los padres. Y usted se lleva ese modelo y cuando usted tiene su familia, usted lo replica. Eso es como lo más común. Hay personas que llegan a tener conciencia de lo que no les gusta, no les gustó del modelo familiar. Por ejemplo, yo he oído personas que dicen, mis papás se divorciaron, yo no me quiero divorciar. En mi casa había violencia, yo no quiero violencia. En mi casa había infidelidad, yo no voy a ser infiel. ¿Ves? Esa conciencia que la puede dar perfectamente Dios, una fe basada en principios, en valores, en los mandamientos de la Biblia, ese concepto moral de lo que es la responsabilidad al adquirir uno o al formar una familia, hace que muchas personas cambien ese patrón. Sin embargo, es un poco difícil bregar con eso y lo que se ha visto es que se puede eliminar o quitar o romper parte del patrón, pero algunas cosillas siguen ahí porque fueron muchos años de formación frente a un modelo al cual esa persona estuvo expuesta y conoció y aprendió y asimiló como lo común. Uno ve, por ejemplo, Eric, que algunas personas que han sufrido violencia y agresión en la familia se casan o se hacen novios de una persona agresora. Y las teorías lo que dicen es que eso es porque la persona se acostumbró a aquello y piensa que es normal, normal. De ahí es que uno solo vivió en un hogar, ¿verdad? En la mayoría de casos. No logró experimentar viviendo 3 años en un hogar, 4 años en otro. Hay personas que sí. Y uno ve que son personas que han aprendido muchas lecciones de la vida. Pero los que siempre estuvimos en una sola familia, llegamos a ver como normal los miedos que tenían los padres. Se venía un temblor y todo el mundo salía en carrera en la casa y uno también, ¿verdad? Y uno no sabía por qué, pero había que correr. Ya uno creció y tiembla y sigue en carrera, ¿verdad? Y uno no se detiene a decir, no, pero ¿por qué? Bueno, por la influencia del modelaje. Ahí es donde se dice que las personas que están en una jerarquía en la familia tienen una responsabilidad de encarnar aquello que quieran reproducir en los demás miembros de la familia. Sí, y también a veces la conversación entre las parejas ayudan a que algunas cosas que no están bien o patrones que trae la pareja pues, se puedan mejorar. Sí, claro, claro. Rogelio, y hemos hablado mucho de roles. ¿Qué papel juegan los roles en la dinámica familiar? Son muy importantes porque siempre debe existir, por ejemplo, el rol parental. Ese es el rol que tienen los padres o la persona que está en la posición jerárquica para influir sobre el resto, para regular la dinámica, inclusive para evaluar la dinámica y para establecer reglas y convocar a acuerdos. Las personas que no están en una posición jerárquica, que lógicamente son personas que tienen participación dentro del sistema, eh, llegan a acuerdos para que se pueda trabajar en armonía, se pueda funcionar como realmente es un sistema. Entonces, si no hay cooperación, no hay comprensión, no hay tolerancia, no hay armonía, no hay diálogo, por ejemplo,
una buena espiritualidad, el sistema empieza a sufrir y colapsa. Cuando el sistema colapsa, se pueden dividir en bandos a lo interno. Entonces viene algo que se llaman coaliciones, por ejemplo, o alianzas. Las alianzas son argollas, diríamos en nuestro lenguaje tico, ¿verdad? Son grupitos que se arman para protegerse de lo que sienten como amenazante, agresivo, contrario, negativo. Entonces, por ejemplo, en un hogar donde está papá, mamá y hay hijos e hijas. Entonces, a las hijas no les gusta cómo los chicos manejan las cosas. Entonces, las hijas hacen un grupito, los chicos hacen otro grupito. ¿Ves? Y ellas luchan contra ellos. La alianza es abierta. Entonces, papá y mamá pueden entrar al grupo y salir a los dos grupos. Cuando la amenaza es muy grande, por ejemplo, una de las figuras jerárquicas es una persona agresora, violenta. Entonces se hace una coalición. La coalición es que todos los hijos se unen con la otra persona que no es agresora y la persona agresora ahí no tiene parte. Todos se protegen, todos se cubren, todos se ayudan y van contra esa persona. Esa es más cerrada. Pero ya ahí lo que tenemos es que el sistema está viciado, el sistema está en conflicto. Por eso mantener siempre los roles bien claros, bien definidos, cuál es el papel de los padres, cuál es el papel de los hijos, si la abuela vive en casa, cuál es el rol de la abuela, que viene un primo a vivir, cuál es el rol del primo, es fundamental. Y en este tema de los roles, también es importante lo siguiente, Eric, que es un error que se comete sin importar qué tipo de familia sea. Y me refiero tipo de familia conforme a lo que hemos visto que desde el principio hasta ahora ha ido cambiando, ¿verdad? Es cuando papá y mamá empoderan a uno de los hijos y lo colocan sobre todo el sistema familiar. Entonces ese hijo es el que da las órdenes o esa hija es la que dice qué quiere, qué no quiere, cómo se hacen las cosas. Eso es un problema serio porque va a generar rivalidad entre hermanos y desacredita la jerarquía de papá y mamá. Eso es lo que se llama triangulación. Hoy estamos usando palabrillas de domingo, ¿verdad? Triangulación es cuando se coloca a uno de los hijos en una posición de autoridad sobre todos, que no es el lugar. Yo no sé, hay algunos memes, ¿verdad? Interesantes que uno ve en las redes sociales donde está el bebé en un trono y papá y mamá rendiéndole pleitesía, ¿verdad? Bueno, es algo como eso. Y mucha gente dice, ¿cómo es posible que estemos en una época donde los hijos son los que manejan las directrices del hogar? Tienen razón, porque así no es como deben funcionar las cosas por madurez, experiencia, por un orden que debe mantener todo sistema, toda organización, que sea el adecuado para que las cosas funcionen. Rogelio, y aquí estamos hablando en eso, ¿cómo afecta la estructura familiar en la crianza de los niños, de los hijos? Bueno, mira, entre ese rol parental, que es el rol de papá y mamá, debe haber una coordinación. Cuando yo atiendo familias, llego a separar a los padres de los hijos para una terapia, porque a veces se puede generar mucha conmoción si están todos presentes. Hay momentos en que no atiendo a todo el mundo junto, ¿verdad? Y aquello hasta resulta interesante. Los más chiquitillos echan al agua todo el resto, ¿verdad? Son los que los acusan. Entonces es una terapia muy, muy agradable. Si papá y mamá no están de acuerdo, eh,
uno quiere aplicar una forma de crianza, el otro quiere aplicar otra forma de crianza. Las consecuencias de la desobediencia, por usar un término, la consecuencia de las acciones de los hijos, por usar otro término, se califican diferente para cada uno. Lo que empieza a desarrollarse es un desorden. No saben a quién creerle, no saben qué hacer, se enreda mucho la cosa, empiezan a manipular los hijos a los padres porque saben que si a este le salen con esto y a esta le salen con aquello, entonces pueden obtener beneficios. A uno les cuentan una historia, a otros les cuentan otra historia, juegan con las contradicciones de aquel, los ponen en contra. Es complicado, ¿verdad? Debe haber uniformidad, debe haber una coherencia de criterios, deben definir como padres, como rol parental en ese orden jerárquico, cuáles son las reglas, cuáles son los valores de la familia, cuáles son los principios que van a seguir. Aunque hoy en día digan algunos por ahí que los padres no tienen que meterse en ese tipo de cosas, entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer si no son las personas que tienen la responsabilidad de brindarle a sus hijos el mejor modelo, las mejores directrices para que ellos sean personas en la vida de bienestar y que tengan realización? Los padres. Rogelio, pero a veces es difícil eso cuando los dos padres no viven juntos, están divorciados o ella fue madre soltera y no, a veces es difícil poder coordinar eso. ¿Cómo se maneja eso? Es difícil. Bueno, cuando es una madre soltera o un padre soltero, porque también los hay, ¿verdad? A él es el que le toca. Cuando están separados los padres, deben de conciliar los criterios, tienen que ponerse de acuerdo. Y tanto como para el padre o la madre soltera, como para la pareja que está divorciada, la ayuda terapéutica es fundamental, porque llegan a un lugar neutral donde no están involucrados los sentimientos de la persona que los va a atender con ellos, sino que va a ver objetivamente qué es lo que va a beneficiar a los hijos y a las hijas. Es fundamental eso, es importantísimo. Entonces, eh, que las cosas que se definan sean coherentes es importante, Eric. Perfección no, porque vos y yo sabemos que en esta vida no hay nadie perfecto, solo Dios. Entonces, no podemos hablar de acuerdos, reglas que sean perfectas, no, tienen que ser coherentes. Y los padres no deben ser egoístas, deben definir las cosas aunque estén separados, deben sentarse a conversar aunque estén separados por el bienestar de sus hijos, llegar a acuerdos. Ahí se requiere madurez, se requiere amor por los hijos y dejar a un lado las diferencias que los llevó a la separación, porque eso es digamos, ese es el obstáculo o el reto más grande que tiene una pareja que se ha separado, dejar de pensar en lo que ellos eran, en lo que ahora no son y pensar que tienen algo que los va a unir por siempre, que son los hijos. Rogelio, ¿y cuál es la importancia del apoyo familiar en la parte emocional y bienestar y mental de las familias? Sí, sí, es un tema muy importante. Mira, em, la salud emocional hoy en día es un gran tema y muchas veces la familia, por la forma inadecuada
de manejar los roles, como ya lo hemos dicho, de definir reglas contradictorias a veces, opuestas, inalcanzables. Lo que generan es una situación de tensión, de crisis y de mucho malestar emocional. En ese sentido, es importante que exista una conciencia de que la influencia de la familia va mucho en dirección de proteger a los hijos del entorno, brindarles espacios a lo interno de la familia para el crecimiento emocional, espiritual, intelectual y su desarrollo físico, siempre en un ambiente seguro. Lo otro es que si los padres tienen alguna condición emocional, deben tratarla, deben atender ellos esa condición emocional y tienen que estar pendientes si los hijos también han desarrollado alguna condición, sea hereditaria, genética, o la están aprendiendo en casa, ¿verdad? Por ejemplo, eso que yo decía de la familia, que todo es un puro susto, un puro miedo, ¿verdad? Los papás se asustan porque suena una puerta, porque tembló, porque suena una sirena de una ambulancia. ¿Cómo van a crecer los hijos? En un puro mar de nervios, ¿verdad? Entonces, hay que entender eso muy bien. Luego, el bienestar intelectual. A los papás se les metió en la cabeza que el hijo tiene que estudiar eso porque en la familia hemos estudiado. No, 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 hay que ver qué habilidades tiene y ayudarle intelectualmente, apoyarlo, animarlo. Su desarrollo físico, igual, la alimentación, la nutrición, el que pueda dormir bien, el que pueda tener deportes, recreación, que esté seguro, que no haya agresión y violencia. Y el bienestar espiritual, y que es fundamental. Nosotros tenemos esas 4 áreas básicas que nos forman. La espiritualidad nos permite ser personas de valores, de principios, cuando los vivimos bien, ¿verdad? Eh, la relación con Dios es vital. Dios estará siempre, siempre, siempre en la vida de los hijos y en la vida de los padres. Así que es el mejor aliado que se puede tener. Rogelio, y es bueno tener tradiciones familiares y valores culturales en las familias. ¿En qué sentido? O sea, digamos, tradiciones familiares, que los papás digan, bueno, esa es una tradición de todos los años y los Sí. hijos tienen que cumplir con esa tradición familiar, aunque no les guste. Bueno, Eric, yo creo que todos pasamos por eso, pero nos llegó como hasta los 12 años, ¿verdad? Ya uno empieza a rebelarse en cierto momento. Cuando son muy pequeños y no se pueden valer por sí mismos, pues van a todo lado con uno. Acompañan a los padres a las diferentes actividades. Yo creo, Eric, que hay momentos en que ya deben escoger. Hay un momento en la vida donde hay más criterio, hay más experiencia, hay más madurez y pueden escoger. Lo que pasa es que también depende cómo se le inculque aquello. Hay personas que se les ha inculcado la fe como miedo, ¿verdad? Si usted no hace eso, Dios lo va a castigar. Un error terrible, un error terrible. Ay, no, tenemos que ir a la actividad familiar que el tío hace todos los años porque ¿qué van a decir de nosotros? Otro error espantoso. No, las cosas, tradiciones, creencias familiares tienen que transmitirse adecuadamente. Vamos a ir donde el tío porque qué lindo estar todos en familia y disfrutar y compartir. Tenemos una relación con Dios porque lo amamos, porque Él es el proveedor de la vida, de todas las cosas que tenemos y porque siempre está con nosotros, ¿ves? Entonces, muchas veces lo que influye es la forma en que se inculca una tradición, una fe, hasta los mismos valores, ¿verdad? Si no hace eso, le pego. ¿M?
Mira, Eric, yo recuerdo hace muchos años, en mi época, ¿verdad? De escuela, el libro de texto era Paco y Lola, ¿verdad? Y entonces en el libro uno había que rellenar ahí espacios, ¿verdad? Mi mamá me mima. ¿M? Después, mamá masa la masa. Así era como uno aprendía, ¿verdad? Y había que ir rellenándolo, ¿verdad? Recuerdo que mamá me mandó una tarde a la pulpería y yo iba caminando y se me soltó lo que llaman la agujeta, ¿verdad? El cordón del zapato. Y entonces me agaché a amarrarme el zapato eh, debajo de la ventana de una casa que estaba un poquito abierta la ventana. Eran de esas ventanas de madera que se subían y ponían como un palo para que no se bajara. Y escuché a la vecina enseñándole Paco y Lola, el libro, al hijo, y le decía, escriba, mi mamá me mima. Y yo ahí tratando de amarrarme el zapato porque yo estaba aprendiendo yo un poco ahí. Me costaba eso de la motora fina, todavía me cuesta. Que escriba, mi mamá me mima, me decía. Pero ¿por qué lo escribe tan mal? Escriba, mi mamá me mima, idiota. Yo me fui asustado. Estaba yo chiquillo. Oíme, ¿viste? ¿Oíste ese modelo? Escriba, mi mamá me mima, idiota. De ahí, es increíble, ¿verdad? Porque hay mucha contradicción y no hay espacios a veces para que el niño o la niña o el hijo pueda crecer de una manera segura. Pablo Freire decía en aquella época, aquel famoso pedagogo brasileño, ¿cómo pretenden que los niños aprendan a escribir la palabra pan si nunca han visto uno de ellos? El modelaje es vital. Sí, el modelaje es vital, ¿verdad? Y Rogelio, y para ir finalizando ya, ¿cuáles son esos desafíos comunes que enfrenta la familia en la actualidad? Bueno, Eric, yo creo que esta pregunta nos sirve como para introducir un tema para luego, porque hay desafíos con la tecnología, hay desafíos en la socialización también por un tema de tecnología, ¿verdad? Hay desafíos de dependencia a la tecnología. Hay poca comunicación en las familias. Hay mucha separación de los padres, aunque estén bajo el mismo techo o porque ya se divorciaron y eso genera conflictos en los mismos hijos. Eh, por otro lado, también hay mucha presión social para que a los hijos se les deje hacer lo que quieran, porque esta sociedad se ha enfocado en los derechos. Entonces todo el mundo tiene derecho. Ya los padres no saben ni cómo disciplinar a los hijos. Entonces ahí los van dejando. Y es que es una sociedad que aunque habla de inclusión, no habla de equilibrio. Entonces, ¿y cuáles son los deberes? ¿Qué deberes está enseñando esta sociedad? Nada, solo derechos y derechos y derechos. Imagínate lo que es crecer uno teniendo derecho de todo. Uno se va a creer el amo, dueño y señor del mundo y de los demás. Hay desafíos, en el campo académico. Cuesta hoy en día que algunos jóvenes ya vengan desde el colegio con una definición de carrera. Cuando uno estaba pequeñillo, en aquella época le decían, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Bueno, hoy en día no. Y también, creo que hay un desafío en cuanto al modelo de pareja y de familia. O sea,
del matrimonio, porque encontramos que la gente ya no se quiere casar como antes, que todo el mundo quería casarse, por usar una exageración. Y cuando me refiero a familia, es porque cada vez la gente no quiere tener hijos. ¿Ves? Entonces ese modelo de pareja, así como matrimonio, está representando un desafío. Y eso de tener familia también. Eso entre otros que se puedan mencionar, ¿verdad? Pero es como con lo que uno brega en terapia día con día. Así es. Y no tenemos que subrayar que si usted necesita alguna terapia con sus hijos, con su matrimonio, bueno, Rogelio está ya a la orden. ¿Cuál es tu número, Rogelio? Claro, Eric, con muchísimo gusto. Me pueden escribir, por favor, al WhatsApp 506, ¿verdad? 8835-7805. 506, que es el código de Costa Rica. 8835-7805. Por favor, me escriben al número, no llamarme o poner audios, porque se me hace muy complicado a veces atenderlos, sino que yo puedo leer los mensajes muchas veces entre el espacio que queda en una terapia y otra. Y bueno, es un tema extenso, pero por lo menos abarcamos algunos puntos importantes con Claro. respecto a la familia, Rogelio. Mm. Muchas gracias una vez más por habernos acompañado, Rogelio. No, mira, con mucho gusto, como reitero, es un honor poder tener este espacio para conversar sobre estos temas, ya que la idea es edificar, hacer aportes que les permitan a las personas que nos escuchan, que nos ven, poder tener herramientas, en este caso, para trabajar su familia. Así que, más bien, gracias a usted. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que nos pueden seguir a través de YouTube o las plataformas de podcast de su preferencia y también a través de Libertad Radio. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima. Música, palabra de Dios, reflexiones, consejos, entrevistas y mucho más con Malena Quirós y Eric Pardo. En Lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios. Finaliza En Lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En Lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook En Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio En Lo Secreto.